El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Dialéctica, un espacio para el debate de la seguridad social desde la economía, la política y la filosofía, con el maestro Andrés Tesmol Olivares. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Dialéctica, la seguridad social en debate. Hoy vamos a analizar en compañía del doctor Jacinto García Flores el tema de la inclusión laboral, pero visto desde una perspectiva así de derechos humanos, pero también económico-político. Creo que ese es nuestro enfoque desde que iniciamos este proyecto, este sueño, introducir poco a poco la visión económica y política a toda la cuestión laboral y de seguridad social, porque pues ese es nuestro sello carácter distintivo. Normalmente, bueno, realmente toda la cuestión de los derechos humanos, teoría de derechos fundamentales, etcétera, ha sido amplísimamente discutida. No creo que necesiten un live para saber que el derecho del trabajo es un derecho fundamental, pero ya con nuestra aportación será ver qué otros factores influyen y por qué ciertas personas no tienen acceso al trabajo y otras sí. Y vamos a abordarlo en compañía del mi muy estimado doctor Jacinto. Gracias por acompañarme. Gracias, Andrés, te agradezco la invitación para estar en tu programa una vez más, donde el Colegio de la Academia pues se ha destacado, ¿verdad?, por impulsar este tipo de programas, uno, y dos, a ustedes los jóvenes que independientemente de seguirse preparando en el ámbito docente, en el ámbito académico, ustedes están llevando a cabo una serie de juicios donde aplican todo esto que tú nos estás comentando. Así que, estimado Andrés, gracias por invitarme. Gracias, doctor. Pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Bueno, de entrada vamos a preguntarnos qué entendemos o qué entiendo yo, su servidor, por derecho del trabajo. En el entorno económico capitalista vigente desde el siglo XIX en nuestro país, todo se ha vuelto una mercancía. La comida, la vivienda, el agua y la educación, el transporte y la vivienda generan un costo. Entonces las personas de alguna manera deben obtener dinero. Siendo que la abrumadora mayoría de las personas de nuestro país no poseen los medios de producción, es decir, no tienen maquinaria o herencias cuantiosas, pues ¿cómo se van a capitalizar? Pues únicamente a través de la venta de la fuerza de trabajo, a través de a cambio de un salario. Y con esto se forman relaciones de poder en el que la clase capitalista ejerce necesariamente una fuerza sobre el vendedor del trabajo, es decir, sobre la clase obrera, como todos los que nos acompañan el día de hoy. Y a su vez nace los mínimos indispensables para desempeñar esta relación de trabajo y está consagrado en el artículo 123 constitucionales. Es decir, son las condiciones mínimas a partir de las cuales una persona no va a ser explotada hasta el agotamiento, sino que va a ser un uso racional de su fuerza laboral durante un proceso vital, es decir, que no se consuma inmediatamente la vida de una persona. Y así el Estado se ha encargado de proteger el derecho del trabajo a través de las medidas afirmativas, que es lo que vamos a abordar en el siguiente momento. Es decir, el Estado se asegura de que la empresa y el Estado mismo a través de su carácter Estado patrón no explote de más al trabajador, no agote su fuerza laboral. Esa es la regulación, pero aquí viene más. Tendría que empezar a hacer medidas afirmativas a fin de que las personas accedan al trabajo y logren ganarse la vida. Entonces, ¿en qué consistiría la inclusión en materia de trabajo? La reforma constitucional del año 2011, ampliamente estudiadísima por todos los canales de derechos humanos, habla de que se adopta en el artículo 1 constitucional el principio de progresividad, lo que impulsa la obligación de incluir a las minorías étnicas, raciales, adultos mayores, migrantes, desde todos los puntos de vista, desde todos los ámbitos del gobierno, y también esta obligación va a recaer fundamentalmente sobre quién, sobre la iniciativa privada, sobre la empresa. Y aquí es donde viene el problema. ¿Por qué la empresa no emplea a los trabajadores o no a todos? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy.
La discriminación es una distinción o restricción que impide el acceso a una persona, ya sea de forma justificada o injustificada, acceder a trabajar para ganarse la vida. Y para erradicar esta discriminación debe prohibirse y sancionarse la discriminación directa y mediante acciones afirmativas, promover el ingreso de los grupos minoritarios al trabajo. Es decir, la discriminación se puede producir en un centro de trabajo, ya sea por edad, por sexo, por religión, por condición migratoria. Y esto ya dentro del centro de trabajo ya se sanciona pues, con las indemnizaciones por despido injustificado. Pero aquí la pregunta es cómo vamos a incluir a las personas que ni siquiera han accedido a trabajar, que ni siquiera tienen el derecho a ganarse la vida por sus propios medios. Esa es la pregunta, doctor. Ese es el debate que vamos a tener el día de hoy, doctor. Joven, pero muy interesante y qué bueno que planteas este escenario en el cual se va a llevar a cabo este tema, la inclusión laboral, porque en efecto tú señalas que todos tenemos derecho al trabajo, lo cual es correcto. Sea un empresario o sea un trabajador, un estudiante, todos sin excepción tenemos derecho al trabajo. Entendido esto como una garantía social, por un lado, y desde luego también para las personas como un derecho humano, el derecho al trabajo. Claro, debemos diferenciar lo que es el derecho al trabajo del derecho del trabajo, porque son cosas completamente distintas. Y en este derecho al trabajo, como atinadamente tú tocas este tema de la inclusión laboral, permite incluir a todos. Decíamos a un empresario, a una ama de casa, a un estudiante, sí, pero también a todas aquellas personas que se encuentran en alguno de los grupos que actualmente tenemos, no solamente los constituidos por las organizaciones no gubernamentales, sino por aquellos otros grupos que en los últimos años han hecho acto de presencia muy fuerte. Estoy hablando en particular de la comunidad LGBTIQ y más, ¿verdad? Sí. Y desde luego también a personas afrodescendientes e incluso, déjame decirlo así, hasta personas migrantes, porque los migrantes, pese a que no están en su país de origen, también tienen ese derecho humano al trabajo. Y claro, actualmente vemos cómo en ejercicio de este derecho al trabajo, los migrantes de otros países que se encuentran en nuestro país y que afortunadamente han logrado obtener un trabajo, ven la posibilidad de satisfacer muchas de las necesidades personales, familiares, sociales, de salud que tienen. Entonces, esta inclusión es un tema muy interesante que has puesto sobre la mesa, estimado Andrés. Gracias, doctor. Pues sin más, sin más por el momento, vamos a poner los puntos sobre las IES. Aquí los inmigrantes son los que generan el mayor debate. ¿Por qué? Porque de entrada sufren de un problema muy, muy grave que es la xenofobia. Sí. Que llega, o sea, el mexicano es una persona, bueno, más bien muchos mexicanos son personas profundamente ignorantes que no conocen la historia de nuestro país. Y ese es un punto medular, ¿eh? Acuérdate de lo que Jorge Santayana alguna vez escribió: pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Exactamente. Entonces, desde nuestro país no solo son indígenas y españoles, sino que también somos muchos inmigrantes que llegaron de África, sí, claro, traídos por los españoles que formaron sus propios pueblos en Veracruz, en Oaxaca, etc. Sí. Empezaron a formar su propia identidad nacional mexicana. Claro, y el origen de esto, como tú lo señalas, en la época de la colonia, la explotación que los conquistadores hicieron de los pueblos indígenas les llevó, de hecho, al exterminio de los pueblos indígenas. Y ante la carencia de mano de obra, es decir, ¿quién va a trabajar los campos? Estos conquistadores se vieron en la necesidad de traer esclavos, pues vamos, africanos, ¿verdad? Y es allí
donde encontramos el origen de estas comunidades afrodescendientes que habitan en nuestro país. Exactamente, y eso es, por mencionar un ejemplo, eso fue inmediatamente después de la conquista, pero ¿qué pasa durante la revolución? Bueno, cuando se empieza a implementar la revolución industrial en México, lo mismo, la fuerza laboral era ya insuficiente, entonces y también empiezan a llegar migrantes de otros países. Claro. Y entonces aquí en México también llegan muchos asiáticos, muchos chinos, Sí, muchos sí. chinos y de otras regiones de Asia. Entonces empiezan a formar una mezcla de todas las culturas y de todas las razas en nuestro país. Entonces hay comunidades inmigrantes y la mayoría es que son involuntarias. Yo no creo que los hayan traído a todos con su consentimiento, fueron traídas a la fuerza. Entonces el progreso mexicano no ha sido exclusivamente a los pueblos originarios. O sea, no se les va a negar el reconocimiento que tienen por derecho, pero no nomás fueron ellos, fueron otras razas. Sí, sí, Otras razas que definitivo, merecen claro. el reconocimiento. Entonces la identidad mexicana es pluricultural. Y así lo señala nuestra Constitución. En uno de sus artículos claramente establece que la población mexicana es pluricultural, entendiendo por todos aquellos grupos que nos encontramos en este país. Tanto mexicanos, es decir, los que hemos nacido aquí en México, como todos aquellos que han llegado a México procedentes de otros países. No en este momento, como tú lo has señalado desde la época de la colonia, durante la revolución, en fin, distintos periodos, hasta llegar al momento actual, donde también vemos a personas que vienen de otros países y se asientan aquí en nuestro país. Y de forma involuntaria, porque ni siquiera, o sea, son gente, México es el país de paso. Y justo vamos a abordar enseguida por qué es el país de paso. Es porque en Estados Unidos se flexibilizaron las normas de contratación para contratar extranjeros. México tiene su cuota mini de extranjeros máxima, es decir, no puede haber determinada cantidad de trabajadores extranjeros, sino que la mayoría de los trabajadores deben ser nacionales. Esa regulación se removió en Estados Unidos, lo que les permitió acceder a más mano de obra extranjera. Y si sumamos eso y le sumamos eso que los norteamericanos muy probablemente están pagando cuotas mínimas de salario en los trabajos más pesados, pues ¿quiénes van a aceptar esos trabajos? Los inmigrantes, naturalmente. Porque si quisiera resolverse el problema de la migración en Estados Unidos, es fácil. Subimos los salarios y que trabajen los norteamericanos, pero eso le va a generar un costo importante Claro. a la empresa, ¿no? Entonces, no es como que todos querramos vivir el sueño americano, o sea, mucha gente es su última alternativa y por eso van allá. Y muchos de esos inmigrantes pues se quedan a mitad del camino, obtienen un trabajo acá o se crean su propio trabajo, porque aquí debemos distinguir también cuál es el autoempleo y del empleo por cuenta propia, más bien el empleo por cuenta propia y el empleo por cuenta ajena. Por cuenta ajena es lo que conocemos totalmente Claro, como una como relación de relación laboral, trabajo, sí. pero el autoempleo también debería ser reconocido como trabajo y que no porque yo sea autoempleado voy a dejar de ser trabajador. Entonces, estas personas muchas veces generan sus propios trabajos y por ende pequeñitas Sí, microempresas. microempresas que llegan a formar microfuentes de riqueza en nuestro país. Entonces, tendríamos que ser un poquito menos xenófobos, más gratos con la migración y más solidarios con los migrantes, porque al final son trabajadores iguales a nosotros. Ciertamente son de origen, y ahorita con los bloqueos a Venezuela y la propia venta de los activos del país de Argentina, pues muchos han optado por Sí, sí, migrar sí. y no logran llegar a Estados Unidos, entonces aquí empiezan a formar Así es, se su asientan en nuestro país. Aquí es donde vemos cómo esa microempresa, en ese caso de extranjeros, empieza a fomentarse, a cristalizarse. Ya está allí, ya no podemos tapar el sol con un dedo en ese aspecto, ¿sí? Decir que ellos están nada más de paso, bueno, eso era antes. Hoy ya se han quedado aquí por las condiciones que Estados Unidos ha establecido
Y entonces al quedarse aquí la pregunta es, ¿qué hacer para sobrevivir? Porque si bien es cierto que el Estado les apoya, es decir, nuestros gobernantes a través de las políticas públicas existentes les apoya, pero eso no es suficiente. Entonces tienen que buscar otra alternativa. Y esa otra alternativa es esa microempresa de la cual hemos hablado, que cae muchas veces en la llamada economía informal. Exactamente. Por cierto, déjame dar un dato para nuestros amigos que nos siguen, a quienes, por cierto, también invitamos a que nos escriban al WhatsApp o nos manden alguna pregunta a través del micrófono abierto. Aquí estamos dispuestos a escucharlos. WhatsApp. Y desde WhatsApp, efectivamente, Ajá. a escucharlos y a entablar un diálogo. Te decía, déjame decir que el próximo 27 de este mes de junio se celebra el Día Internacional de las Microempresas, de las MIPYMES. Vamos, como un dato adicional a lo que estamos aquí señalando. Hemos hablado de MIPYMES, sí, pero ¿qué importancia tienen? A nivel mundo tienen mucha importancia las MIPYMES. Entonces, a nivel mundial se ha establecido un día para las micro, pequeñas empresas, que son las MIPYMES. Adelante, Andrés. Sí, adelante. Ajá, mire, entonces esa es la cosa, o sea, como que tendríamos que cambiar la perspectiva de, o sea, claramente hay gente malintencionada que ha utilizado se ha hecho pasar por migrantes, pero la gran mayoría son gente que por condiciones aleatorias, incluso como lo platicábamos en las primeras charlas, John Rawls dice que los beneficios con los que se nace son meramente aleatorios. Nosotros nacimos en México, en Puebla, tuvimos la oportunidad de asistir a la universidad, pero mucha gente, incluso, o sea, nacen en países, en Argentina, por ejemplo, un cambio político, eso es un cambio político, no es ni siquiera una cuestión que una persona, que un argentino hubiera decidido por voluntad propia. Un argentino está viviendo un cambio político terrible de que Javier Milei le dio por vender los activos del país, y eso está documentadísimo. Recomiendo Charles Mackay en la locura popular y delirios populares y locura de las masas, que habla de las burbujas económicas y de cómo no puedes vender el oro, que es la reserva económica nacional, cambiarla por papel moneda, porque el papel moneda no tiene valor. No tiene valor, exacto. Y eso es lo que hizo Javier Milei, fue a vender el oro de Argentina. Entonces la economía argentina está en un serio problema. Y eso el argentino que vemos aquí caminando, buscando trabajo, pues fue el menos culpable, no le preguntaron. Entonces la ventaja que yo tengo por sobre él es que yo nací en México, nada más. Claro. O sea, no gozo de un intelecto superior, de una decisión de la divinidad de beneficiarme a mí. Simplemente fue una cuestión de azar, y entonces nosotros tendríamos que ser conscientes de eso, y entonces, si bien, o sea, no todos tienen la capacidad de pagar un salario mínimo, empezar a cambiar esa perspectiva de que no nos vienen a quitar el trabajo, ¿no? O sea, no es como que existan 50,000 plazas vacantes y como llegaron 10,000 inmigrantes, quiten 40, ya nada más quedan 40 para los mexicanos. Muchos inmigrantes hacen sus propias fuentes de trabajo, emprenden aquí, contra todo pronóstico logran crear pequeñas fuentes de trabajo. Sí. Entonces eso es como el cambio de perspectiva que debemos tener, y ahora es donde vamos a abordar pues ya la cuestión jurídica. Desde luego, este tema, ¿verdad?, de los grupos minoritarios que nos ha llevado a platicar en este momento de la población migrante, que es un tema que tiene 1000 aristas y es muy difícil el poder resolverlo. Situaciones de índole económica, de índole política, de índole social, van a influir para que una persona deje su país de origen y se vaya a otro. Y lo que tú has señalado, el caso de muchos extranjeros que están aquí en nuestro país, mencionabas a manera de ejemplo a argentinos, bueno, pues ellos llegan a un entorno completamente distinto al que vivían en su país. Distinto desde amistades, distinto desde contactos, distinto desde empresas, distinto desde la forma de hablar, en todo. Entonces llegan a un ambiente
100% diferente. Es lo mismo que nos pasaría a nosotros si tuviéramos que dejar nuestro país para irnos, por ejemplo, a Italia, por poner algo. Si fuéramos migrantes mexicanos en Italia, bueno, nos va a pasar exactamente lo mismo. Llegamos a un ambiente distinto, no conocemos personas, muchas veces, aunque el idioma, hay muchas palabras parecidas, pero no significan lo mismo. Llegas sin dinero, nadie te contrata. Entonces, es todo en contra de la persona migrante. Y lo único que lo impulsa pues es sobrevivir estrictamente. Yo creo que a nadie le interesa salir de su tierra voluntariamente, ¿no? Dejando familia, hijos, Sí, sí, esposos, todo. efectivamente. O sea, tan solo por poner otro ejemplo, imagínese la gente de Gaza, que ha sido desplazada Ha de sido sus viviendas. desplazada, sí, desafortunadamente. Y es gente tan trabajadora como el mexicano, como el Argentino, como argentino. el ruso, el cubano, todos, sí, todas las personas del mundo somos muy trabajadoras. Entonces, Pero condiciones ajenas a nosotros, ajá. ¿verdad? Es lo que hace que podamos adquirir el estatus de migrante. Ajá, entonces es provocado por desplazamientos también. No necesariamente es como que esta gente vaya a buscar saquear la riqueza de otro país. Eso es como Exacto, sí. el cambio de paradigma y eliminar la xenofobia que el mexicano también tiene, también discrimina. No por ser, por ser víctimas de discriminación significa que tampoco seamos victimarios. Entonces hay que tener bien esa perspectiva de que esa gente viene a trabajar de una o de otra, incluso pueden ser profesionistas, pero pues su cédula solo vale allá. Sí, exactamente, sí, porque esa cédula profesional cuando llegan a nuestro país la muestran, bueno, sí, eso me permite apreciar que tiene ciertos conocimientos, que está capacitado en cierta área del saber humano, pero para las autoridades educativas de nuestro país, pues no tiene validez, a menos, claro, ¿verdad?, que se instaurara todo un proceso que permitiera darle esa validez. De otra manera, no tiene la validez referida. Entonces, sí, el mundo que tienen frente a sí todas aquellas personas migrantes es completamente adverso en la mayoría de las ocasiones, ¿sí? Y si nos pusiéramos en los zapatos de ellos, es cuando los comprenderíamos. Pero mientras no lo hagamos, seguimos viéndolos de manera distinta. De una manera, pues, oye, vienes a quitarme trabajo, vienes a aprovecharte de los beneficios que este país te brinda. En parte hay verdad, pero no es al 100, ¿sí? No es al 100. Ok, doctor, pues vamos a abordar el tema. La recomendación número 86 de la OIT sobre los trabajadores migrantes establece que migrante será la persona que se desplaza a otro país para ofrecer su fuerza de trabajo a cambio de una retribución económica. Y una de las principales, y ahora vamos a analizarlo desde la perspectiva económica, que ya se me movió, pero ahorita lo volvemos a proyectar. Bueno, debe partirse de la premisa. David Harvey sobre la crisis del capital habla de que una de las principales barreras para la acumulación continua de riqueza de los grandes empresarios fue la consolidación de la clase trabajadora en un movimiento obrero, porque empezaron a formar sindicatos y empezaron a ganar fuerza política en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, en México. Entonces empezaron a reivindicar sus derechos laborales, es decir, una jornada más corta, estabilidad y un salario digno. Entonces, las tasas de ganancia disminuyeron. O sea, pareciera que ganar 10 pesos más no representa gran cambio, pero si le descontamos 10 pesos a cada trabajador por día, pues ya suma mucho dinero. Entonces, para eliminar esta barrera de que representaba el trabajador sindicalizado para la acumulación de riqueza, pues entonces Estados Unidos y Europa en general empezaron a fomentar la inmigración, puesto que el trabajador inmigrante, incluso en su libro lo menciona, dice, ¿cómo el capital podría disponer de una mano de obra más dócil? Pues a través de la migración, eliminando las cuotas máximas
de contratación de trabajadores, es decir, las leyes norteamericanas establecían que todos los trabajadores o la gran mayoría de los trabajadores debía ser norteamericano. La removieron y por ende, pues ya los empresarios empezaron a contratar a quien llegara. Y a su vez, pues empezaron a... ¿Y eso en qué se tradujo? Pues en que el salario ya no aumentaba y podía acceder a mano de obra que sí estaba dispuesta a recibir ese salario tan paupérrimo. El norteamericano no, pero sí el inmigrante, el mexicano, el cubano, el chileno, el argentino, todos ellos sí van a estar dispuestos a hacer el trabajo extenuante sin reclamar prestaciones, sin reclamar aumentos salariales, porque siempre va a ser sobre el mínimo. Entonces nunca hubo necesidad de aumentar el salario mínimo o no de aumentarlo proporcionalmente, pues porque por la propia inflación sí aumenta, ciertamente sí aumenta, pero no forzaron a los empresarios. Entonces es una mentira que los capitalistas han generado, ¿no? Por ejemplo, la remoción de las leyes de trabajo que han propuesto muchas veces a nivel en México y a nivel mundial. O sea, dicen, es que la oferta y la demanda se van a regular sola. No es cierto. O sea, si yo ofrezco, por ejemplo, el salario muy bajo para un trabajo profesional como el del abogado, ningún abogado va a aceptar ese salario y por ende, necesariamente el salario va a aumentar, porque si está por muy debajo de la demanda, muy barato, nadie va a querer ese salario, entonces nadie va a vender su fuerza de trabajo. Y según la teoría del mercado que se autorregula, el precio del salario, es decir, el precio que se tendría que pagar por el trabajo tendría que aumentar hasta llegar a un punto de equilibrio en el que los abogados aceptáramos trabajar por ese dinero. Pero no es cierto. Entre más bajo el salario, siempre va a haber alguien que sí acepte ese salario. Y si no es el mexicano, y si no es al amparo de las leyes, va a ser al desamparo de las leyes y va a ser el inmigrante. ¿Y por qué el inmigrante? Pues porque el inmigrante va a buscar sobrevivir aquí y mandar lo que le resta a su país. Entonces, por el cambio de moneda, le va a beneficiar. Entonces, eso explica por qué Estados Unidos abolió las cuotas mínimas de trabajadores norteamericanos y con el salario que están dando, hay tanto inmigrante, pues porque el norteamericano ciertamente no, ciertamente está amparado por las leyes y por su estatus migratorio o por su estatus de ciudadanía, pero el inmigrante no, el inmigrante tiene más miedo de que lo deporten. Entonces, ¿cuál es mi lectura de estos sucesos de Donald Trump que está siendo más agresivo con la inmigración? ¿Cuál es? Pues simplemente hacer más dócil a la fuerza de trabajo. No lo van a abolir, no van a sacar a bueno, o sea, sí van a sacar a muchos mexicanos, pero no van a dejar de usar mano de obra inmigrante porque esa es la fuente de su riqueza. Incluso Marx lo menciona, dice, Estados Unidos fue construido por la fuerza africana, por la fuerza negra. Entonces, no, y por la fuerza negra y ahora actualmente por la mexicana y por la inmigrante en general. Entonces, no lo van a eliminar, lo que están haciendo es reprimir, están tratando de suavizar, porque estas personas ya le estaban costando dinero al Estado norteamericano. Entonces, lo que tratan es bajar esos costos, doctor, bajar esos costos que no le pidan asistencia al Estado, que no le generen que no generen derechos en Estados Unidos para que siga siendo muy barato contratar a la fuerza de trabajo inmigrante. Vamos a un corte comercial y regresamos. Suma Psicología Activa. Servicio de atención psicológica para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja. Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho y licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Educación para el éxito. Fisioterapia con María Fernanda Cantel Rojas. Helsen. Desarrollo humano y organizacional. Nos dedicamos al desarrollo de las organizaciones a través de sus colaboradores. Continuamos.
Entonces esa es mi lectura. O sea, realmente yo no veo que Donald Trump, y menos a Donald Trump, que es una persona, un empresario que seguramente tiene migrantes trabajando en alguna de sus empresas o en muchas de sus empresas porque paga menos salario, paga muy poco, ya parece que los va a sacar. Toda la historia de Estados Unidos está escrita sobre eso. Entonces, no, yo no veo que vayan a abolir. Simplemente está tratando de anular o disminuir la fuerza que estas comunidades han ido ganando a lo largo del tiempo. ¿Qué opina usted, doctor? Sí, tiene toda la razón. El capitalismo internacional ha buscado la forma de obtener más a cambio de gastar menos. Y a eso se debe entonces que en los distintos ciclos económicos que han imperado en el mundo, encontremos figuras que nos las venden de una manera muy atractiva, pero que en el fondo lo que buscan es la explotación de los pueblos y de las personas, el saqueo de las riquezas naturales, la materia prima, la mano de obra. Digo todo esto porque precisamente cuando hablamos de los fenómenos económicos más recientes, que ya prácticamente nadie los menciona, la globalización y el neoliberalismo, que están presentes, ya no se mencionan, ¿de acuerdo? Pero todos nosotros seguimos viviendo bajo esos dos esquemas y todos los días sufrimos sus efectos, buenos o malos. Entonces, los distintos modelos que se han implementado buscan esa explotación. Tú lo has explicado de una manera tan sencilla y tan entendible que permite apreciar cómo esos modelos están buscando obtener mayores beneficios económicos en la mayor cantidad posible a cambio de la explotación de las personas, a las que se les han disminuido sus derechos, a las que se les pagan cantidades pequeñas y evidentemente carentes de seguridad social. Porque la seguridad social también tiene un costo y todo eso es lo que se están ahorrando a través de esta figura de la migración. Exactamente, y sobre todo con someterla de esta manera. O sea, Donald Trump, mi percepción es que él es una persona que forza a negociar en sus condiciones, pero no es un homicida tan agresivo o directamente homicida, sino que él usa el máximo de su fuerza hasta el punto de obligar a negociar. Sí. Eso es lo que yo percibo, o sea, que está forzando a negociar, forzando a ceder a las personas A las personas y a los a los países. países, claro. Ahorita con su amago de poner el Golfo de América, yo también lo que veo, yo no veo que vaya a enviar tropas al, a esa zona para reclamarla, sino que va a obligar a negociar en condiciones preferenciales. Sí, o sea, va a ser explotar. Mira, más bien yo pienso que el plan es forzar a la presidenta a explotar, a empezar a explotar esas zonas y vender el petróleo a él, sin necesidad de desplegar el ejército. Simplemente está forzando todo eso para que obtener condiciones preferenciales. Eso es lo que yo percibo. No creo que vaya, porque él no, en su mandato anterior no desplegó tantas veces el ejército, sino que lo usa como para presionar. Es un estilo de una negociación demasiado agresiva, pero porque él tiene el poder para hacer eso, no tiene necesidad de despojar cuando puede amablemente forzarnos a negociar en términos muy preferenciales para él. Sí, desde luego, coincido en tu comentario, estimado Andrés. Gracias. Entonces, bueno, eso es lo que acabamos de ver. Y mi percepción es esa, o sea, ¿cómo podría resolverlo? A ver, ¿cómo podría volver a América great again? Pues bien fácil, sube los salarios y seguro que sí los norteamericanos van a acceder a trabajar las fábricas, bueno, no sé, minas, pero sí las fábricas, sí las granjas. Y seguro que sí va a implementarlo. Pero aquí, o sea, eso es un discurso, o sea, es un discurso político que su base electoral es la xenófoba. Esa es su base electoral. Entonces, no, nunca va a ir en contra de su base electoral, la que le dio el poder. Claro. Por eso lo que él dice, vamos a reportar a todos los inmigrantes, pero no va a pasar. Bueno, o sea, sí va a pasar, pero no los va
no los va a sacar a todos, porque si no se queda sin fuerza de trabajo, lo único que hace es someterla. Esa es mi percepción. Y bueno, aquí es a lo que le mencionaba, para acceder a una mano de obra barata, el capital alentó la inmigración a través de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, en la que abolió las cuotas según el origen nacional y permitió al capital estadounidense acceder a trabajadores migrantes. Y entonces esto trajo un efecto colateral con México de que no todos son migrantes que no lograron llegar allá, sino que muchos se quedaron aquí y construyeron y van a ser parte de nuestra historia y van a ser parte del enriquecimiento de nuestra cultura. Entonces, como fue antes, formaron los pueblos afromexicanos, los asiático-mexicanos seguramente debe de haber, y vamos a tener aquí muchas regiones también muchas comunidades, porque también los propios inmigrantes van a empezar a formar sus comunidades, y no por eso nos están robando trabajo, no por eso nos están robando algo, o sea, van a formar sus propias fuentes de riqueza y como no dependen de capital extranjero, esa riqueza va a seguir circulando acá. O sea, yo no lo veo como que nos vayan a quitar algo, nos van a enriquecer como país. Bueno, debemos ser conscientes que existen los dos puntos de vista y los dos puntos de vista tienen algo de razón. Efectivamente, cuando estos migrantes que vienen de otros países con otra cultura, con otros conocimientos, se asientan en México e ingresan a alguna empresa, está demostrado que la capacidad y los conocimientos que traen le han permitido a esas empresas que los han contratado elevar en cierto porcentaje su producción y su productividad. Ahora, ¿qué sucede cuando ellos llegan a México y establecen sus propias empresas, ya sean micros o pueden ir creciendo, ¿verdad? Bueno, que el producto que ellos elaboran, adicionado con los ingredientes mexicanos o la materia prima mexicana, se convierte hasta en producto de exportación a sus países de donde ellos son originarios. Y claro que cuando llega ese producto a su país, ya llega enriquecido con lo que ellos saben, más los ingredientes que adicionan de México. Entonces, esa simbiosis que estamos aquí refiriendo permite darnos cuenta de puntos positivos. ¿Es cierto que esto va a ser una competencia para las empresas mexicanas? Sí, en cierto aspecto sí, pero eso le va a obligar a la empresa mexicana a tener que ver un panorama distinto hacia el futuro para poder competir con ellos. Sí, entonces, o sea, yo lo veo como una forma de enriquecer a nuestro país. Y bueno, vamos a continuar con la recomendación de la OIT. Sobre la OIT, que la recomendación establece la igualdad de trato. Es decir, deberá a los trabajadores migrantes, sin importar su estatus migratorio, tener igualdad en salario, condiciones de trabajo, de descanso, horario, salario y puesto. Es decir, claro, deben gozar de vacaciones y todo eso, y también deben de gozar de seguridad social y deben de permitirse, y esto es aquí una materia de reforma, permitírseles la sindicación también, claro, porque sí. la sindicación es un derecho fundamental del trabajo. Sí, desde luego es un derecho fundamental, así está reconocido en los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, tienen derecho a todos estos derechos humanos las personas migrantes que llegan a nuestro país. Al que ven, como tú lo has dicho, como un país de paso, sí, pero hoy las condiciones que ha establecido Estados Unidos ya no les permiten a ellos, a los migrantes, llegar tan fácilmente a Estados Unidos como país de origen. Hoy están convirtiendo a México como el país de destino, ¿sí? El país en donde ellos se van a quedar, donde ellos se van a asentar, donde van a adquirir pues otros conocimientos, otra cultura, y desde luego cuando se mezcle con la cultura mexicana, vamos a tener una cultura más enriquecida, pero llamémosle una cultura híbrida. Exactamente. Entonces, bueno, también estamos hablando de inclusión. Ya la ley, los convenios de la OIT establecen que se trata que deben gozar de igualdad de derechos. Y ya vimos por qué
porque sí, no estaría mal contratar a un extranjero, porque sí enriquece, sí aporta, Claro, sí, sí. es una persona que quiere trabajar. Pero, ¿qué cree, doctor? También son despedidas. ¿Por qué? Porque precisamente como no tienen estatus migratorio, ellos le tienen más miedo a que en un afán de defender sus derechos laborales, sean deportados. Entonces, yo considero que hay medidas reparativas, incluso es el despido injustificado, la demanda tradicional que todos los de este grupo conocen, que es la demanda por despido injustificado, pero también ya tiene ya sus aristas y sus riesgos también empezar a despedir a personas inmigrantes. ¿Por qué? Porque en el amparo en revisión 718-2022 del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito, ya les esa sentencia está muy interesante porque o sea, es un amparo, pero ahora vamos a hablar por qué vendría la analogía. En el amparo indirecto se promueve por la orden de deportación, porque fueron capturados de forma ilegal y los deportaron. Estás hablando del caso de Estados Unidos. No, aquí en Aquí en México. México. Ah, Aquí ok, en México, ok. en el Estado de México, detienen y detienen ilegalmente a unos inmigrantes, pero como su permiso se estaba venciendo, los deportan. Entonces hay una violación de sus derechos fundamentales en la Claro. detención. Entonces, está bien interesante porque todo eso lo encontramos porque estábamos buscando el concepto de cesación de efectos, la causal de sobreseimiento por cesación de efectos del acto reclamado. Entonces me salió esa jurisprudencia después de unas horas de invertidas o perdidas según sea Invertidas, son invertidas. la Quienes nos perspectiva. dedicamos a la investigación y buscamos durante horas un determinado tema o un dato que nos permita ampliar el tema que estamos trabajando, ¿verdad? Es un tiempo bien invertido. Ok. ¿Por qué? Porque lo que vas a encontrar es oro molido utilizando el refrán popular. Ok, bueno, entonces llegamos a que la cesación de efectos del acto reclamado es una causal de sobreseimiento, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿cómo, o sea, no es evidente que ya cesaron los efectos del acto reclamado? Esto es la captura, pues ya cesaron porque ya, no, es la de imposible reparación porque ya es la consumación del acto reclamado de forma irreparable. O sea, es la de cesaron los efectos y la consumación del acto reclamado, es decir, ya de forma irreparable. ¿Qué más consumación queremos que ya sea deportado? Entonces, para mí el amparo tendría que haber quedado sin materia, pues porque ya lo regresaron. Pero ¿qué creen? El segundo tribunal colegiado en materia administrativa determinó que no porque ya hubiera sido consumado, no porque ya hubiera sido deportado, significaba que no había violación de derechos fundamentales en la detención. Entonces, la sentencia tendría que seguirse el juicio completamente porque el juez de distrito ya lo había sobreseído, había dicho, pues ya se consumó de manera irreparable porque ya regresaron a su país de origen a esta persona. Y no, se le reconoce se le reconoce la violación de los derechos humanos y se le reconoce el carácter de víctima para que cuando la persona en algún momento ya ha subsanado su estatus legal, pudiera ejercitar acciones contra la secretaría que lo hubiera deportado ilegalmente y buscar la reparación del daño. Porque aquí si hay una violación de derechos fundamentales, no importa el estatus migratorio, no hay consumación del acto, entonces el juez de distrito tenía que verificar, investigar y ver si había una violación, señalarla y castigarla y reconocer el derecho la calidad de víctima y a su vez el derecho a la reparación del daño. Entonces, todo este criterio que está ahí expresado en esa sentencia, que por amén de la brevedad, no puse aquí del todo, nos traería, ¿qué consecuencias nos traería? Pues en el ámbito laboral, pues al final, si una persona dice que es despedida por su estatus migratorio o explotada por su estatus migratorio, aquí invocando este criterio, el juez laboral tendría que, porque tiene el criterio de que las horas extras son inverosímiles con los nacionales. A ver, no, a mí no se me hace inverosímil que un inmigrante lo tengan trabajando 16, 18 horas. Se me hace verosímil. Entonces las condenas se elevarían, las condenas a los patrones,
porque va a decir, es que los patrones, todos los abogados patronales que nos escuchan, van a decir, yo pongo señalo que son horas extras inverosímiles. Ajá. Pues con este criterio ya no, porque sí, el juez de distrito tendría que ver, pues, o el juez de distrito laboral que recientemente votamos y elegimos va a decir, oye, pues no es inverosímil que esta persona en su calidad de migrante sí trabajó más horas extras y que el despido sí obedece a causas de xenofobia. Entonces es un pasivo que se le va a generar al empresario. Entonces la invitación desde luego pues sería al respeto de los derechos de los migrantes. Sí, Sí. porque ya vimos desde entrada la inclusión y por qué los debes incluir, porque representan riqueza intelectual, moral, laboral, y por qué no los deben despedir y sobreexplotar, porque también ya la Suprema Corte en sus salas y en los tribunales colegiados ya reconoce el derecho a la protección de los derechos fundamentales de los migrantes y que puede salir hasta más caro. Entonces, ya hemos visto cómo se incluye y cómo se repara. Se repararía y cuánto le saldría a la empresa este tipo de Esto nos cosas. permite apreciar un nuevo entorno de desarrollo de los derechos de los trabajadores, en particular el caso de los migrantes. La jurisprudencia de la Corte Interamericana está muy activa en esos temas. No nos extrañe que en un futuro pudiéramos encontrar alguna jurisprudencia de esta Corte Interamericana que venga a ampliar todavía más el contenido de esta recomendación, de este amparo en revisión 718-2022. Es muy probable que en un futuro lo podamos apreciar. Ajá, y sí, exactamente, y aquí tendríamos que, bueno, ofrecemos perspectiva, pero también prospectiva. Yo lo que veo es que si demando a alguien por eso, muy probablemente sí vaya a obtener un juicio laboral beneficioso. Y por el contrario, si yo veo que mi cliente patronal despidió a un inmigrante por causas de discriminación, pues más me convendría negociarlo antes de que llegue a las instancias. Sí, desde luego. Generalmente no se le da ese matiz a las sentencias que dictan los jueces laborales. Se piensa que al ser un migrante, bueno, pues él no se va a defender. Exactamente, no se va a defender. Sin embargo, hoy las autoridades laborales mexicanas están muy atentas a casos de despido de trabajadores migrantes. Entonces, mucho cuidado por ahí a todos nuestros amigos. Segunda, cuando se ventila un juicio laboral de algún migrante, las autoridades laborales mexicanas son proclives a protegerlo por ser la parte más débil en este caso, desde el punto de vista no solo laboral, sino porque está en un país que es ajeno a él y hay que protegerle entonces esos derechos humanos por un lado y los derechos fundamentales que establece la OIT por el otro. Si eso le sumamos el que las sentencias que se dictan contemplan prestaciones que para los nacionales pueden resultar inverosímiles y en particular las horas extras, no así para los extranjeros. ¿Por qué? Porque un extranjero al no tener una casa donde llegar y se queda a trabajar en la empresa, bueno, pues digamos que eso va a ser una especie de su hogar, permíteme decirlo así, aunque no es correcto, donde él se va a encontrar a salvo. Claro, cuando termine esa jornada inverosímil y tenga que salir, ya no estará bajo la protección de ese techo que le proporciona la empresa, ¿sí? Entonces, todo eso hace un cóctel de situaciones que van a ser analizadas por los jueces del trabajo y que a las empresas sí les puede llegar a pegar de una manera muy significativa económicamente hablando. Exactamente, y ya para matizar es que las empresas se van a hacer ofendidas, de que, es que tuve que les voy a dar trabajo y me demanda, Sí, pues sí, pero eso puede suceder. Sin embargo, la realidad es que estos derechos de los migrantes en este momento en México están muy protegidos. y tendrían que protegerse, o sea,
Realmente, pues en México sí tenemos Ley Federal del Trabajo que contempla prestaciones mínimas, por eso, entonces aquí no es tan explotable o tan agresiva la explotación, no debería ser tan agresiva y hacerles ver que, o sea, no vienen a robar, vienen a trabajar y se les debe respetar. O sea, no, sí le vas a dar trabajo, pero también respeto, no lo vas a sobreexplotar, porque ya te está pagando el favor que le estás haciendo de darle el trabajo, pues con el trabajo, ¿no? O sea, ya está trabajando, pues, y trabajando bien, yo estoy seguro que bien, porque pues si es el trabajo que encontraron, yo dudo que lo vayan a arriesgar siendo irresponsables. Entonces, yo creo que ahí está el pago, ¿no? No tendrían por qué sobreexplotar al trabajador Sí, desde migrante. el punto de vista que tú lo señalas, tienes toda la razón. Sin embargo, cuando en la vida real nos encontramos con un patrón que no toma en cuenta eso, que lo que busca es explotar al trabajador para obtener mayor riqueza, eso también acontece. Desde luego, desde luego. Entonces, pues yo veo que eso va a pasar en algún momento y ya pues, que no sea condenado alguno de sus clientes. El Pues condenado ahí en el juicio laboral por horas extras. sí, sí, sí. Sí, es un panorama que en el futuro nos va a generar, pues incluso no solamente buenas oportunidades, sino para algunas personas, en este caso empresarios, dolores de cabeza. Sí. Pues aquí podríamos cerrar el tema porque todavía nos queda personas con Sí, discapacidad, hablar de pero inclusión laboral es referirse a muchos casos, no solamente a personas con discapacidad, porque la discapacidad es amplia también. Hablamos desde capacidad motriz, capacidad de lenguaje, capacidad visual, intelectual. todo, sí, es amplísimo. Si hablamos en ese mismo tenor de personas de la tercera edad o adultos mayores, también recordemos que la población mexicana, la pirámide poblacional se ha invertido. Hoy somos más las personas de la tercera edad o adultos mayores que todos los jóvenes. Entonces, hablar de ese grupo de personas adultos mayores es enorme también. Y si llegado el momento hablamos pues vamos, de grupos, de estas comunidades que hablábamos hace rato, de la comunidad LGBT, también es un mundo de temas que están insertos en ellos. Entonces, sí, que abordaremos. Exacto, y que este tema que tú has escogido de la inclusión laboral permite abordar todo esto. Sí, doctor, y ahorita me parecía fundamental sobre lo de Trump, porque pues es algo que estamos viendo que está ocurriendo en California. Entonces, ¿qué lectura le vamos a dar? Yo lo veo como que está tratando de debilitar la fuerza que ha ido ganando a lo largo de los años el inmigrante, el extranjero. Sí, pero yo no sí, veo sí. que vaya a abolirse, yo no creo que vaya a desaparecer la migración y esa es mi perspectiva. Entonces, pero ese tema lo bueno, el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad lo veremos en la siguiente sesión. Por supuesto. Si me honra con su presencia, doctor. Hombre, gracias por la invitación. Trataremos de estar aquí, ¿verdad? Para seguir con esta temática tan amplia e interesante que tú has puesto sobre la mesa. Pues con esto nos despedimos. Les agradezco su presencia, habernos escuchado y nos vemos la próxima. Gracias, doctor, por acompañarme. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer compartir este programa con ustedes. Nos escuchamos en el próximo. Hasta luego.